¿Cómo era Celaya a finales de 1996? Celaya era una gran ciudad que iba en franco crecimiento. Pasaba de la ciudad media clásica de la provincia mexicana a enfilarse como una ciudad industrial, que hoy ya lo es en el 2020. Celaya, de ser una ciudad que no tenía más de 250,000 habitantes, estaba en un crecimiento increíble. La creación de Toros Atléticos Celaya, el equipo de fútbol, vino a inyectar, aparte de un golpe mediático importantísimo, una situación de crecimiento económico para la ciudad. La ciudad era sede en aquel entonces del equipo de primera división profesional de fútbol Toros Atléticos Celaya, equipo que le dio la gloria al subcampeonato y que provocó que las cámaras nacionales e internacionales se focalizaran en los logros deportivos del equipo del orgullo celayense. ¿Quién no recordar cómo los celayenses sufrían cuando su equipo perdía, pero gozaban cuando ganaba o metía gol Emilio el Buitre Butragueño? ¿Cómo no recordar ese equipo de ensueño que tenía figuras de talla internacional como Emilio el Buitre Butragueño o Michel, ambos seleccionados de España en el Mundial de México 86? O Hugo Sánchez, el mejor jugador mexicano de todos los tiempos. O el portero americanista Adrián Chávez. O el jugador sudamericano de Ecuador de nombre Iván Hurtado. ¿Cómo no recordar que el sueño era grande? Se empezaban a contratar o se pensaba contratar a jugadores de talla internacional argentinos, pero al final todo eso quedó en un sueño. El equipo de fútbol hacía soñar a los celayenses. En la realidad, al tener una plaza de primera división donde había grandes jugadores que, aunque llegaron al ocaso lograron su retiro de sus carreras en grandes momentos de alegría para la ciudad. Era un equipo que ofrecía además empleos y crecimiento económico. Era un equipo que ofrecía espacios para nuevos y futuros jugadores celayenses como Jesús Villagómez o Inés Franco. Este equipo hacía olvidar los nacientes problemas de una urbe que empezaba a tener problemas de pasar de una ciudad mediana, provinciana, a una de las 100 ciudades más importantes del país. Para ese entonces el desarrollo de la ciudad mediana poco a poco la convertía en una gran urbe. Para ese entonces no había más de 250,000 habitantes en Celaya. La ciudad tenía accesos de vialidad limitados e insuficientes para el tráfico vehicular creciente. Los servicios básicos como pavimentación, agua potable, electrificación o alumbrado crecían más lento de lo que la ciudad crecía. La inseguridad incipiente asomaba problemas de pandillerismo en colonias como Fobiste, Pino, San Juanico, Lagos, Ejidal, Monteblanco, entre otras. Y la ciudad comparaba surus como patrullas que parecían ser suficientes para evitar los asaltos a mano armada aislados en bancos e instituciones. Los problemas de adicciones ya empezaban y salían a relucir, pero había líderes sociales como los sacerdotes Amézquita, el padre Chón o el padre Edgar Larrea, que organizaban continuos retiros espirituales y buscaban la prevención de las adicciones. Celaya era una ciudad de franco progreso y crecimiento, y como toda urbe que crece, también sus problemas se incrementan. Aparecían las primeras ejecuciones con fotografías crudas de los afectados. Se daban a conocer robos a casa habitación o intentos frustrados a mano armada con una policía que utilizaba turus como patrullas, pero que al final sí frustraba los robos. Para esa época, el alcalde era Leopoldo Almanza Mosqueda, el último alcalde priista que tocó la presidencia municipal. Desde hace 24 años, en el hoy 2020, el PAN gobierna la ciudad. En los medios de la comunicación era otra forma de vivir. Por ejemplo, para ir al cine era necesario comprar el periódico para conocer la cartelera, y una verdadera tradición ir al cine en la promoción del miércoles 2x1 para invitar a la novia con un presupuesto más modesto. En los periódicos era común encontrar anuncios clasificados para comprar o vender bienes, productos o servicios. Era la forma de encontrar un comercio efectivo, rápido y funcional. La publicación también se iba a las farmacias de guardia. En la ciudad se publicaban con leyendas de publicidades de negocios
con la leyenda con la atención personalizada de, y se publicaba el nombre del dueño como un plus al negocio del que se hablaba. Para ese entonces, los medios de comunicación eran pocos, solo era el AM y el Sol del Bahía en periódicos. Era común que los domingos los padres de familia en casa se sentaran por la mañana para leer plácidamente el mismo en las plazas públicas o parques o en la comunidad, en la comodidad de su casa. Era común comprar el periódico el miércoles para ver la cartelera del cine o el domingo para ver la crónica deportiva del equipo Celaya, o las editoriales de Catón, Carlos Monsiváis, Herminio Martínez y otros políticos y escritores de la época. Era de gran orgullo para un celayense salir fotografiado y que su foto se publicara en eventos sociales y culturales. Las familias de Abolengo incluso disfrutaban que sus fotos personales, de bodas, de 15 años, bautizos y de todo tipo de eventos sociales se publicaran en primera plana. Era común que en estos eventos el fotógrafo te pidiera la imagen para ser publicada y lo considerabas un honor ser tomado en cuenta para dicho acto. Los domingos por la noche era muy común que la clase media alta de la ciudad saliera de paseo a la actual avenida Guillermo Prieto en la colonia Alameda, un lugar destinado para la distracción y entretenimiento de los jóvenes y adolescentes que buscaban un espacio abierto y público para reunirse. El hecho era capturado por las cámaras de periódicos como AM, que publicaba secciones como Detrás de la Memo o Entre 15 y 25, con fotografías de jóvenes conocidos o destacados que empezaban a retratarse sin ninguna restricción para ser publicados en las entonces redes sociales impresas. En radio, Corporación Celaya Radio marcó una época como líder indiscutible del mercado, ya que con voces inolvidables como La Voz Atrapada en tu Radio de Adolfo Manríquez o el noticiero Así Sucede Rafael Pinzón y sus reporteros eran quienes marcaban la pauta y las historias de un periodismo crítico de la ciudad. Los medios de comunicación daban registro de crecimiento de la ciudad. La Feria de Navidad, por ejemplo, vivía sus mejores épocas y por esos años el comercio navideño era intenso en el bulevar por la mañana y a mediodía del 24 de diciembre. Y había una feria abarrotada por su asistencia en el bulevar Adolfo López Mateos por la tarde-noche. Era una feria que podías llegar caminando y salir caminando sin temor. Después cerraron esas antiguas instalaciones por ser viejas, obsoletas y pequeñas. La feria, dicen algunos, nunca volvió a ser igual. Era toda una tradición el desfile navideño del 25 de diciembre. Comprar un boleto para la rifa de un bocho de la rifa navideña del seminario diocesano o de empresas particulares. En comunicación personal los celulares empezaban. Telmex no tenía cobertura en toda la ciudad. Ni pensar en internet, no había WhatsApp, Facebook ni ninguna otra red social que hay en nuestros tiempos. Era muy difícil tener televisión de paga por cable, solamente era la televisión abierta. La mensajería instantánea personal era dominada por una empresa llamada Viper, que te distribuía un aparatito que recibía mensajes redactados por una operadora. El emisor le dictaba el mensaje a la telefonista y ésta lo escribía para enviárselo por mensajería de texto en un aparato Viper al receptor. En transporte público, después de que las combis dejaron de existir en los años 80, dejaron de ser funcionales por ser viejas y pequeñas para un transporte público o en una ciudad que crecía. Los micros pequeños empezaron a ser más comunes para el transporte urbano y para las comunidades rurales se utilizaban los polleros, que eran unos camiones DINA de los años 60 que brindaban el servicio en esa época. En los servicios municipales, la ciudad era una ciudad que crecía a pasos agigantados. Los servicios generales de Celaya no crecían al mismo ritmo. Los micros eran insuficientes, la pavimentación escasa o inexistente en muchas colonias, el alumbrado por igual, los cortes de agua potable por fallas o morosidad de muchos eran continuos. En el tema de agua potable se pagaba una cuota mínima general de agua sin medidores que realmente sacaran el consumo promedio del usuario, así que había casas que gastaban cientos de metros de cúbicos al año y otros que escasamente gastaban 3 o 4 metros cúbicos al mes y todos pagaban la misma cuota mínima. Para ese entonces, el director de Jumapa, Armando Mancera, iniciaba a poner orden en el tema. La ciudad era una ciudad de comercio tradicional,
En los mercados Morelos, Hidalgo, Cañitos y 5 de febrero se concentraba el principal movimiento comercial de abarrotes y artículos de primera necesidad. Además, era común ir al tianguis de los lunes o al tianguis de los domingos para comprar artículos de interés personal. Para ese año, en 1996, el Mercado Morelos festejaba con bombos y platillos el 90 aniversario, luego de que el gobierno de Porfirio Díaz lo inaugurara en 1906. En la cultura y los eventos sociales. La Casa de la Cultura de Celaya era la institución indiscutible. Tenía y acababa de cumplir 25 años de su fundación, que había sido en septiembre de 1991, en el mismo lugar que por muchos años fue la cárcel municipal. La Casa del Diezmo y el Auditorio Francisco Eduardo Tres Guerras también eran otros escenarios de la cultura y las artes. Herminio Martínez era el escritor celayense por excelencia, profesor de la preparatoria oficial, investigador de la Universidad de Guanajuato y miembro de la Real Academia de la Lengua. Todos estos méritos le hacían recibir constantes premios nacionales e internacionales de literatura. En la educación, a nivel superior existían pocas opciones y oportunidades para progresar. En el ámbito público solamente estaba el SCASE, que ahora es el campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, el Tecnológico de Celaya y el Tecnológico de Roque. Y en lo privado, solamente el Benavente, que era el líder del mercado, y la naciente Universidad de Celaya. La preparatoria oficial de Celaya era el único espacio de educación de bachillerato general. Tenía una intensa actividad en la vida estudiantil de la ciudad e incluso tenía muchos espacios de medios de comunicación para publicar sus eventos. Celaya, pues, hacia finales de los 90 era una ciudad que empezaba a formarse para lo que hoy es en el 2000.